Escorpio, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Rafael. La carta del 8 de copas. Viene una oportunidad en donde algo que ha estado esperando se manifiesta en tu vida, se concreta. Y aquí hay una distancia también que podría estarse cerrando entre usted, un proyecto, una vida, una persona, un ser querido. Alguien de quien has estado distanciado. Se está acortando esta distancia entre ustedes dos. Y me están indicando de que la espera va a valer la pena. Eso puede ser también de que se acorta la distancia entre usted y sus metas, sus proyectos, sus sueños. Estás por descubrir un nuevo camino para poder encontrar la solución a un problema. Y tienes que recordar siempre hacer lo que es correcto o lo que es mejor para ti. En esta lectura, Escorpio, vamos a ver las energías que vienen para ti. 3 mensajes de parte de tus guías con su solución. También los números de la suerte y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Vamos a ver las energías que vienen para ti. Tenemos la carta de la curación. Si has estado pasando por algún tipo de dificultad con respecto a salud física, salud mental o incluso también espiritual, te está indicando de que vienen energías donde las cosas se van a estar colocando en su vida para encontrar esta sanación, para encontrar esta curación. Algo que te ha estado preocupando también podría ser la salud de un ser querido. Te va a estar trayendo tranquilidad, las cosas se van a estar resolviendo. Incluso algunos de ustedes tal vez están pensando en hacer algún tipo de viaje o tendrás que hacer algún tipo de viaje. Esperemos que no, por respecto a la salud de alguien. Una vez más, para cada uno de ustedes siempre el decreto es lo mejor, pero siempre les indico de que yo canalizo los mensajes como los recibo. ¿Qué más tenemos para las energías que vienen hacia usted? La carta de la confianza. Viene ese salto de fe, de confiar en ti, de confiar en el universo, de confiar en Dios, de confiar en las cosas, que va a salir todo bien. Y de alguna manera u otra, escucho de parte de tus guías de que vas a estar siendo puesto a prueba, vas a estar siendo puesta a prueba con respecto a tu fe, a tus creencias, a que las cosas van a salir bien para ti, para tus seres queridos, y entonces te va a corresponder confiar. ¿Qué te está bloqueando? Vamos a ver qué está bloqueando. ¡Ey! Ya salió la carta. Y me salió la carta de la inocencia con lo que te está bloqueando tu camino, lo que está bloqueando tu felicidad, y es la carta de la inocencia. Y podría estarte indicando de que confías en las personas que acabas de conocer, conoces a alguien, de una vez le confías, le cuentas todo, entonces te están indicando de que es preferible mantener cierto nivel de discreción. No todo el mundo que llega a tu vida, no todo el mundo que te conoce, no todo el mundo que se acerca a ti tiene las mejores intenciones. Entonces tienes que poder identificar esto porque de alguna manera u otra el exceso de confianza en personas que acabas de llegar, que podrían verte con la cara de inocente, podría perjudicar tu camino. Entonces hay que saber encontrar ese balance. ¿Cómo se soluciona este bloqueo? Este bloqueo de la inocencia, pero también me marcas ignorancia. Escuché ignorancia. Hay cierta ignorancia o desconocimiento de información, de productos, de cosas, de cambios que se podrían estar realizando ahí. Y cierta ignorancia que es lo que no te está permitiendo el dar el paso o el desconocimiento de cierta información. ¿Cómo se resuelve esto? La carta del éxito. La información que necesitas va a llegar a ti. Porque también me marca una energía como si alguien no te estuviera diciendo la verdad, alguien no te está diciendo toda la imagen completa. Esta carta de la curación también puede aplicar en tu vida profesional. Las cosas en el aspecto profesional no están tan bien como se pintan, ¿sabes? Entonces por eso está como esa herida con respecto a que se necesita sanar o se necesita arreglar algo en el ámbito profesional. Entonces se están pintando las cosas de una manera, pero la realidad no es esa. Ahora le corresponde a cada uno de ustedes ver cómo eso aplica en su vida, si es usted quien está de alguna manera cubriendo ciertas cosas o si es a usted que le están cubriendo cierta información de negocios, de proyectos, de ideas o sus cosas que estén sucediendo a su alrededor. Lo importante de esto es que todo eso va a salir a la luz y se va a poder resolver. ¿Cuánto tiempo? Pues ya esa es otra cosa. Pero con la carta del éxito me indican de que esto se resuelve. Principalmente si han estado escondiendo información o que te hayan estado escondiendo información a ti. Bien, ¿qué más?
Recuerda suscribirte, seguirme para más, para que cuando estoy publicando nuevos videos puedas estar alerta y recibirlos y evitar ciertas situaciones y recibir otras. Tienes la carta del ermitaño. Esto te está hablando de que hay algo que está hay algo que está oculto, hay algo que está en la oscuridad, va a estar saliendo. Sí, esta carta podría también estarte indicando de que usted está en cierta energía de estar encerrada, encerrado, estás de alguna manera u otra cayendo en viejos patrones, estás como con una actitud tal vez un poquito down, las energías podrían estar un poco bajas. Para algunos de ustedes puede aplicarles de esa forma, vamos a ver cómo se resuelve eso, pero principalmente me están indicando de que hay una información de que va a estar saliendo pronto a la luz y eso hay que resolverlo. Bien, ¿cómo se resuelve esta situación? Vamos a ver cuál va a ser el resultado de esto que está oculto o de esas energías bajas que has podido haber estado sintiendo. Tienes la carta del 6 de oros, es que aquí hay un desbalance. Hay ciertas energías que están desbalanceadas, hay alguien que se está abrumando, que está trabajando de más. Me viene esta frase, la palabra el burnout, que es cuando alguien sobretrabaja en exceso su mente, su trabajo físico, que llegas a tener cierto cansancio donde ya no produces de una manera correcta. Eso me está marcando esa energía. ¡Wow! La carta que cayó es la carta del 2 de espadas. Y eso me está indicando de que con esta situación no se saben qué hacer. Están confundidos. Busca ayuda. Busca ayuda, busca mensajes de una persona objetiva en tu vida que te pueda decir las cosas como son, pim pam pum, donde no estén involucrados sentimientos, sino lo que es, para que puedas de esa manera resolverlo. Porque hay indecisión. No se sabe qué hacer. Estás como de alguna manera u otra, escucho como mentalmente bloqueado, mentalmente bloqueada, no sabes qué decisión tomar. Y ya sabemos cómo se soluciona, buscando ayuda para que te indiquen de una manera objetiva cómo resolver esta situación, y así lo vas a poder resolver. ¿Qué más viene para ti esta semana? La carta del 5 de bastos. Yo les dije, yo les doy las cosas buenas y las no tan buenas. Esto es, aquí hay competencia. Mírala, mira la carta. Aquí hay competencia, aquí hay cierto nivel de diferencias con otras personas. Podrían haber ciertos niveles de conflicto. Vamos a ver estos conflictos, ¿a qué se deben? ¿Te parece? Lo vemos. ¿Dijiste que sí? Deja tu like si dijiste que sí. Vamos a verlos. Tus corazoncitos. ¿A raíz de qué vienen estos? A raíz de liderazgo. Parece que te has involucrado con algunas personas, tal vez con quienes quieres hacer negocios, con quienes han estado, con quien querías conversar. Y mira, me marca esta energía. Déjame colocar las ideas. Has estado conversando con una persona en tu vida. Puede ser amistad, puede ser de negocios, puede ser una mezcla de ambos. Y esta persona se hacía como la que no sabía nada, se hacía como el que, dale, yo te escucho, yo sigo tu guía, tú conoces este trabajo, tú conoces esta cosa, vamos. Pero ahora resulta que esa persona ha sacado las garras, ya no es nada inocente. Esto podría también hacer esa referencia a una persona que se hacía la ignorante, se hacía la inocente, y resulta que era una loba, un lobo vestido de oveja. Y ahora esta persona sacó las garras. Entonces, aquí hay una persona en tu vida que ha sacado las garras, que se pintaba como una persona tranquila, y ahora eso está generando dificultad porque esta persona quiere ser la actriz, el actor principal de tu película, de tu telenovela, de tu libro. Y adivina, Escorpio, el principal de tu libro y de tu película eres tú, más nadie. Ponlo ahí en los comentarios. Yo soy la principal, el principal de mi libro, de mi película. ¿Qué pasa? Esa es la cosa. El conflicto se va a generar por alguien que quiere ser la mandamás, el líder, y esa persona no sabe nada. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a verlo. Yo te digo, así son mis lecturas privadas, ¿eh? Yo te digo, mira, esta es la situación, marca problema, esto es la razón, así se resuelve. A ver, ¿cómo se resuelve esto? La carta del sol. Se va a resolver favorablemente y se va a resolver, escucho como explicándole las cosas con manzanas y con peras. O sea, a esta persona hay que explicarle las cosas de esa manera, con manzanas y con peras, porque esa persona realmente no sabe ni tiene conocimiento del negocio. Si realmente quieres continuar el negocio, la relación, la amistad con esta persona, hay que ponerle todos los puntos sobre las íes y decirle ti, 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 ti. Pero esto, con esta carta del sol, esto me indica de que el resultado al final va a ser positivo, va a ser
Bueno, pero eso no indica de que no vayas a tener que pasar por un traguito amargo. Ok, pero esta carta del sol es muy buena. ¿Qué más? Viene para usted esta semana un poquito más adelante. Vemos que todo esto no puede darse en una semana. A ver. As de bastos. Se llega a un acuerdo. Este acuerdo para algunos de ustedes puede ser disolver esta situación. Se va a disolver contrato, una asociación, un negocio. Aquí hay una firma de documento importante y como va la cosa aquí, esto podría ser la disolver esto. Se me fue la palabra. Disolver esta situación. Entonces está la firma de los documentos donde dice, ¿sabes qué? Cada quien aquí firme, cojan lo suyo y váyanse para su casa. Déjenme hacer mis cosas yo sola, yo solo. ¿Ve? Así es que se vienen firmas de documentos importantes. Principalmente me marca de disolver algo, una sociedad, una conexión, un contrato. Para otro grupo de ustedes, otro mensaje aparte de esto, estas firmas de documentos te van a preparar para algo nuevo. Pero siempre algo, para que algo nuevo comience, algo que ya no está funcionando tiene que terminar. ¿Qué nuevo viene para ti? ¿Lo vemos? ¿Qué es lo nuevo que viene para ti? Tiene que ver para algunos de ustedes con un terreno, una propiedad, una casa, un local, un negocio. Tiene que ver con eso. Y tal vez estaba como la diferencia de que tú querías una cosa, la otra persona o el otro socio, la otra socia quería otra. Y una persona dijo esto aquí, esto es lo otro. Y dijeron al final, ¿sabes qué? No vamos a coger nada. ¿Qué te parece? No vamos a hacer nada. Aquí hay algo que quedó como así. Al final, a la larga, esa es la energía para algunos de ustedes. Para otros, esto es la firma de una casa. La firma de la compra de una casa, la firma de algún tipo de una casa, de un negocio, de una propiedad, de un terreno. Puede ser compra-venta. Depende de lo que cada uno de ustedes está, porque, como les indico, son lecturas generales. Y para una consulta privada conmigo, visita mi página web jtarot7.com. Estoy atendiendo, así que allí puedes ver las diferentes consultas que ofrezco, sus precios, y puedes escoger la que conecte más con el mensaje de parte de tus guías que quieras recibir. Bien, esto está bueno. Si le quitamos el mensaje y lo dejamos como un mensaje solo, firma de contrato, firmas de documento, para algunos de ustedes podría ser que quieren hacerte algún tipo de modificación a tu contrato ahora o cuando ese contrato venza. Pilas con eso, porque me marca de que de alguna manera u otra ese contrato lo van a tener que... No va a funcionar. Vienen los números de la suerte. El espíritu animal, quédate conmigo. Quédate conmigo. El día lunes va a ser un día importante para tu vida. El día lunes se da una resolución importante. Los números, ya los tenemos. ¡Ey! Salieron los 4. ¡Qué bueno! 47, el 74. Tenemos el 91 y el 19 también como números importantes para usted. Algunas personas me escriben y me dicen, J Tarot, esos números son mi fecha. Si es tu fecha, wow, importantísimo ese mensaje que acabamos de ver. Si no, igualmente presta la atención a estos mensajes. ¿Cuál es el espíritu animal que te va a estar acompañando como señal? ¿Y cuál es el consejo que te da? Tenemos la marmota y te dice, es momento de soltar algo. Hay algo a lo cual te estabas aferrando, que le pusiste mucho corazón, pero que lamentablemente no funcionó. Y entonces esta energía te está diciendo, dice, chao. Chao pescado. El número divino que te da es el 31 o el 13 también, puedes sumarlo y te da el número 4 que nos trae de vuelta a esto. Tu mirada estaba enfocada en algo que querías, que pensabas que te iba a dar estabilidad. Pero todo a tu alrededor te está diciendo, ahí no es, ahí no es, ahí no es, ahí no es. No resistas las señales del universo, porque cuando el universo te envía una señal de que ahí es o de que ahí no es, y nosotros no escuchamos, el universo agarra y entonces, como no escuchamos ese mensaje, nos da una sacudida, y esas sacudidas cuando el universo nos las da no son nada buenas. Entonces, cuando escuches, creo que el groundhog es la marmota, pero igual, aquí está. Suelta. Tienes que soltar. No te puedes seguir aferrando a eso. Vamos a ver un mensaje más. ¿Sabes? El Groundhog Day, como esa película,
es como un día que se repite constantemente. Así que hay algo aquí que se está repitiendo. Esto podría ser un ciclo donde ya has pasado por esta situación y el universo ahora está así sentado como un espectador diciendo, a ver qué vas a hacer. A ver qué vas a hacer. Esto ya lo has vivido. Ahora es el momento de tomar la decisión que tú dijiste. Si alguno de ustedes alguna vez dijo como que, uy, si esto me pasara de nuevo, ya yo sé qué hacer. Bueno. El antílope. El número divino es el número 2 y te está indicando de que el tiempo está acelerando. Algunos de ustedes pareciera que este tiempo o esta decisión que tienes que tomar tiene un tiempo de vida. Ya sabes, una modificación en el contrato, una modificación en algún documento importante que al final del día no se van a poner de acuerdo. Esto podría traer cierta separación o distanciamiento y parece que the clock is ticking, tiki, 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 tiki. El tiempo está corriendo. O sea, esta decisión se tiene que tomar así, de ya para ya. Dentro de lo que puedas, por favor, el consejo que te dan tus guías con mucho amor es trata de alargar la decisión lo más que puedas para que puedas resolver y fortalecerte internamente y también tu núcleo para que todos puedan entonces estar de acuerdo en el momento de tomar esta decisión. En tu vida personal, en tu trabajo, en el negocio, en lo que estés haciendo, ¿eh? Pero marca fuertemente eso de que el tiempo está corriendo. El número 2, como les indico, podría ser importante. Podrías tener 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años. Hay algo que cambió o que van a estar acortando porque me marca esa energía de acelerar. Alguna ley que va a estar cambiando también podría estar aplicando de esa manera para tu vida. Mucha información en esta lectura, manténla siempre presente para que puedas de esta manera evitar situaciones de dificultad y si se presentan, porque así es la vida es la vida, saber cómo superarlas y cómo mejorar la situación, cuál va a ser el resultado. jtarot7.com para consultas privadas. Estoy atendiendo, estoy disponible. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. Bendiciones.